Buenos días compañeros. Hoy voy a hacer este vídeo para, transmitir mi experiencia de Erasmus Plus de este año con el claustro, ¿vale? Y con vosotros, y quiero que es una manera también de hacer lo que es un poco más cómoda para vosotros, ya que podéis verlo cuando os venga mejor en vez de tener que estar cargando los claustros, y siempre va a estar ahí colgado en la web y podréis hacer los recursos cuando queráis y demás, ¿vale? Pero es ahí que cualquier cosa me podéis preguntar cuando me vais por el centro y demás. En el caso de este año, como muchos ya sabéis, me he ido de Erasmus Plus una semana, a mitad de marzo, ¿vale? Y me fui al Instituto Perio de la Francesca, este de aquí, ¿vale? Instituto Comprensivo Piero de la Francesca, lo enseño ahora, que es un instituto que está en Arezzo, en Italia, ¿vale? Una región de la Toscana, una región muy bonita. Y nos fuimos un grupo de cinco docentes de distintos centros, ¿vale? Yo era el único docente que iba de secundaria. Y también esto es un poco influye en la experiencia que he tenido, porque este instituto es un instituto que da clases desde primaria hasta segundo de la ESO, un poco como funcionaba antes la EGB en España. Entonces, realmente no he tenido mucho tiempo para estar con alumnos de nuestra horquilla de edad, aunque sí que es verdad que las cosas, como hemos visto, como iban orientadas a diversidad, e incluso casos bastante fuertes de diversidad, eh, se puede encontrar en cualquier edad. Sí que tuve oportunidad de estar en algunas clases de lo que sería segundo y primero de la ESO, aunque fueron solo dos, pero en general fue una experiencia positiva. El instituto es bastante grande, como podéis ver aquí, tiene su propio anfiteatro, lo cual me hizo mucha gracia, supongo que será de la cultura del arte románico y demás. Y bueno, es bastante grande y tiene varias salas y bueno, pues en general es un instituto bastante grande, creo que es el único de esa región. Y la gente de ahí muy simpática, muy buena, fueron muy encantadores, nos dieron la bienvenida con mucha efusividad, y siempre estuvieron ahí pensando en nuestras necesidades, facilitándonos las cosas. Nos dividieron en grupos para poder ver más cosas de instituto, sin petar mucho las clases. Y, y bueno, varias cosas que quiero también comentar del instituto en general, ¿vale? Aparte de la estancia. Lo que sobre todo vi ahí, y lo que también tener en cuenta que esto es primaria, ¿vale? Sobre todo lo que vi, que es la enseñanza cooperativa es básicamente lo que más se usa, que también en cierto modo es una medida de atender a la diversidad, ¿vale? Siempre estaban en equipos haciendo proyectitos, grandes o pequeños, uno muy bonito de Dante que hicieron en literatura, que tienen que hacer una presentación, luego un campo compartido con imágenes, con audioguías de cada sección del poema, de cada sección del infierno, que grababan los propios alumnos. La verdad es que eso estuvo muy guay. ¿Vale? Y ¿qué más decir? Bueno, varias cosas de las obras que me gustaron y que yo creo que algunas cosas que podríamos aquí, a menos una de ellas podríamos adaptar a nuestro centro, es la de, lo tengo por aquí, ¿vale? Que es a ver, esto. Esto es algo que estaba en todas las aulas, ¿vale? Y no sé si se lo daba el propio gobierno o era algo de ellos, pero como podéis ver estos números, ahí es donde van los móviles de los alumnos, ¿vale? Todos los alumnos, cuando entran al aula, dejan ahí el móvil y siguen con la clase. Y ya lo hacían de manera automática, en los mayores y los pequeños. Tenían ahí, pues cada uno tiene su número de la lista, pues cada uno ponía su número, su móvil en su bolsa y se daba la clase tranquilamente. Yo creo que esto es algo que no requiere mucho recurso económico, ¿vale? Ya se me ocurrió el año pasado algo parecido a esto, ¿vale? Aunque era más caro, pero al ver esto yo creo que es más fácil de poner en cualquier lado, no ocupa espacio, es una bolsa de tela, tampoco creo que sea muy cara, ¿vale? Y esto es una cosa que la verdad es que debería ponerse en todos los institutos de la región y de España si puede ser, ¿vale? Supongo que algunos ya lo tendrán, pero ya por defecto los alumnos ya sabían que estaba el móvil ahí y ya pues se despreocupaban y los profesores también, ¿vale? Entonces esto yo creo que es algo que sí se podría transmitir a nuestras aulas. También he tenido otra cosa que era interesante, es tenía un sistema de mochilas en los pasillos. Porque creo que esto ya en nuestro centro es más difícil, ¿vale? Que dejaban las mochilas en los pasillos y entraban a clase solo con el material necesario para la clase. Entonces no estaba luego buscando, sacándose, como hacen a mí, las tijeras en inglés o el compás en inglés, que, bueno, muchos no lo usamos. Entonces, eso era curioso, pero claro, también entiendo que esto en el centro nuestro, tener la mochila en los pasillos, pues puede ser bastante peligroso. También nuestros alumnos son mayores, tienen más ideas buenas y malas, y entonces no creo que sea de todo aplicable, pero bueno, interesante también. ¿Vale? Entonces, sobre todo fue la visita por el tema de la diversidad, ¿vale? Que bueno,
que ahí en Italia la verdad es que es bastante diferente a la que tenemos en España. En el sentido de que lo principal, y lo que me impactó a ver, que comenté con un compañero, con uno especialmente que era muy ducho en el tema de diversidad, era el hecho de que allí, aparte luego nos lo confirmó la directora, allí no existen centros especializados para alumnos con necesidades, como tenemos aquí en Murcia, por ejemplo, las Tejas Azules y algunos más. O sea que allí todos los alumnos, sin importar su condición, sea severa, leve o grave o lo que sea, están en el centro normal que están los demás alumnos. Y en la medida de lo posible lo que se busca es la integración del alumno en el aula, ¿vale? O sea, ahí no hay ni centros especiales ni aula abierta como tenemos en nuestro centro, o sea, todos están en las aulas. Lo que sí que, lo cual así lo ves y dices, Dios, esto es un poco, bastante fuerte. Es verdad que tenían siempre PTs con ellos en el aula, de hecho yo llego a esta clase que había 3 PTs y el profesor. No sé también si era porque estábamos ahí, porque por lo que luego me dijeron, las PTs tienen también un número de horas limitados a la semana, o sea que no pueden estar todos los días con todas las horas, ¿vale? Pero ahí cuando estuve yo siempre había PTs. Ya no sé si era que coincidió o lo que fuera. Es verdad que los alumnos que eran bastante severos, ¿no? Hablamos de gente autismos que no. Autismo grave que el alumno no puede comunicarse de manera verbal, una alumna en silla de ruedas que con parálisis cerebral, y sobre todo ese estilo, ¿vale? De autismo también tienen varios de esos que no podían hablar, que no sabían hablar, o no podían hablar, ¿vale? De aquí, de hecho, voy a comentar esto aquí que tiene que ver con eso, ¿vale? Esta es la agenda de uno de ellos, que lo usaban con imágenes y pictogramas de sistema alternativo aumentativo de comunicación, que ahora comentaré en breve. Entonces, bueno, pues respecto a eso, yo personalmente opto más por la vía que hacemos aquí en la región, aunque hay cosas buenas, no voy a negarlo, sobre todo, pero no creo que sea para el alumno en sí, de necesidades, que realmente había algunos que incluso ponías la tele y se ponían nerviosos porque eran muy sensibles al ruido. Entonces, no sé si en qué medida estaba eso beneficiando al alumno, tampoco soy un experto, pero sí, lo que sí que vi que beneficiaba mucho a los compañeros, que allí la sensibilidad que había con este tipo de alumnado y personas era muy alta, alumnos ahí cuidando de sus compañeros, ayudándoles a hacer las tareas en la medida de lo posible, en los recreos, le contaban cuentos a la chica esta que estaba con parálisis cerebral, cosas muy bonitas, la verdad, y ese sentimiento de comunidad sí que es verdad que la integración al final eso lo conseguía. Ya más allá de eso, el tema de los alumnos, personalmente lo que tiene necesidades, cómo les ayudaba o no, ahí realmente no puedo entrar mucho. Yo pienso que en estos casos, que en algunos casos no podían tenerlos en el aula porque tenían que sacarlos porque se ponían nerviosos y agredían a los compañeros, en plan pellizcándole y cosas así, pues lo mismo, no sé, no soy un experto, pero yo creo que a lo mejor esos alumnos tienen que tener más una atención más personalizada. Y yo creo que en Murcia es verdad que no es perfecto todo, pero aquí tenemos unos recursos que allí no había y que creo que son importantes, ¿vale? Sí que me gustó el tema de las PTs en el aula y yo creo que a lo mejor eso se podría buscar más, pero claro, también entiendo que eso aquí en la región, y bueno, y en España en general y en todo el mundo, es tema monetario, económico, y que tener un PT por aula todos los días, pues no es algo factible a nivel económico, supongo, para la Consejería de Educación. Si pudiera ser, la verdad es que sería un gustazo. Yo he tenido alumnos con PT en el aula que tenían un autismo leve, o leve medio, y la verdad es que ese año esa mujer me salvó la vida porque gracias a ella yo no sabía. A nosotros los profesores especialistas en nuestra materia no nos enseñan nada de eso. Sabemos cosas, leemos cosas, pero por nuestro motu propio. Entonces, tenerla ese año en el aula, la verdad es que me acuerdo mucho, fue en el Caña de las Heras, en Molina, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Y eso es algo que ahí también vi que se hace. Pero bueno, entiendo que al final la logística es la logística. Y bueno, entonces, ¿qué puedo sacar yo de esto para nuestras aulas? ¿Vale? Claro, nuestra diversidad no tiene nada que ver con esta. Nosotros tenemos diversidad más light, ¿vale? Pero sí que había cosas que he visto. Bueno, lo que creo que se puede aplicar. Y quiero enseñaros aquí la agenda de un alumno que se llama Paolo, ¿vale? Que aquí veis, perdón, voy a rotarlo un poco que sea mejor. Tenía pues lo que hacía cada día, ¿vale? Y ahí tenemos un poco, pues, tenéis un dibujo de lo que era, porque él no se comunicaba, pero con los dibujos podía entender, ¿no? Y esto era algo que se hacía bastante. Tenían también algunos una tablet con la que los alumnos que tienen esta excepción, con la tablet se comunicaban con las PTs y las PTs con ellos, ¿vale? Y eso me fue a mis ideas. Aquí tenemos textos adaptados para estos chicos, ¿eh? Se hacía aquí, esta es una canción para la tabla de 6 que tenían,
y veis que le daban a estos alumnos este tipo de material para que pudieran entender la canción y en medida de lo posible seguir la materia. No siempre se conseguía, pero bueno, todo se ponía toda la carne en el asador para hacerlo. Eh, Más libro de textos, ¿vale? Y esto la verdad es que me dio un poco una idea, sobre todo para mi materia y para un caso de nuestro instituto que es el desconocimiento del idioma. En el caso de español, bueno, el inglés es generalizado y en el caso de español de la gente que viene de nueva incorporación de otros países, que tenemos muchos en el centro. Y de ahí quiero también que salga un poco los materiales que yo puedo decir, que quiero transmitiros a vosotros. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí hemos visto que cada palabra tiene un pictograma asignado, ¿vale? Si vemos aquí en la web, hay una web que se llama, esta de aquí, ¿cómo es? arasaac.org, que aquí tiene un banco de imágenes de este tipo, ¿vale? Que son un poco las estandarizadas. Podemos buscar aquí pues, por alimentación, tenemos en carne, pues tenemos todos estos, ¿no? Se pueden usar. Entonces la idea es poner esta imagen al lado de la palabra para que el alumno pueda, bueno, identificar de qué va la historia o de qué va el texto o la frase o la función lingüística que quieren aprender, etcétera, etcétera. Vocabulario. Yo sobre todo lo pienso para vocabulario, ¿vale? Donde me hizo a mí el clic en la cabeza estando allí, ¿vale? De cómo aplicar esto. Claro, pero yo que puedo estar aquí cogiendo una imagen por cada palabra, me puedo morir, obviamente, ¿no? Pues hay una aplicación que usan ellos que se llama Widget, que es esta de aquí, ¿vale? Que tú le pones un texto, ¿no? Voy a hacer un nuevo texto, si puedo aquí. O no, mira, lo quito todo y lo pongo. Entonces tú aquí coges un texto que tengas, ¿no? Yo tengo aquí este texto de primera ESO, por ejemplo, de Cast Time, ¿no? Y tú se lo pones y este solo te lo iba... ¿vale? Te va él poco a poco te va sacando los símbolos de cada palabra, con lo que es un proceso automático. No sé cuánto tardará ahora, pero antes me ha tardado poco. Y aquí está, ¿veis? Entonces, people, por esto esta gente, often, a menudo, 3 veces a la semana, think, pensar, ¿veis? Los castles, pues el dibujo del castillo, no todas las palabras tienen correspondencia, pero entonces la idea es que con esto, pues manteniendo un poco la idea de que está pasando, banquets y todo eso, ¿vale? Algunos símbolos un poco abstractos, este de history, por ejemplo, lo mismo no es muy entendible, pero se puede usar esto así, pero aquí tenemos un problema principal, ¿vale? Que esta aplicación tan maravillosa, sobre todo para gente que trabaja con gente de necesidades, es de pago, es pago mensual, tiene 21 días de prueba, ¿vale? Que es lo que he usado, yo lo he empezado a usar hoy, y bueno, no creo que lo use más. Se puede también, bueno, se puede cambiar. Lo malo también que veo es que son muy grandes los símbolos, pero bueno, creo que se puede cambiar aquí con esto la fuente de símbolo, ¿vale? Vamos a ver si selecciono todo. No está dejando. Bueno. Se puede aquí hacer ver más pequeños los símbolos, ¿vale? Y que te quepa más o menos una página, pues se puede hacer. Pero esos son los dos principales. El principal es que es de pago y el segundo por el tamaño, que a lo mejor no es práctico, ¿vale? También se puede quitar símbolos, ponerlos en el lado en vez de la palabra. Aunque eso luego me llevó a pensar en otra cosa que ahora os diré. Vale, ¿qué hacían en Italia con esto? Las pobres mujeres que se encargaban de esto. Pues hacían una cuenta cada 20 días. Una nueva y una nueva y una nueva y una nueva y así. Y así iban tirando de esto. Y es una pena, pero bueno, al final es la economía, ¿vale? Pues bueno, pues sepáis que este recurso existe, es muy útil, pero bueno, que este pago. ¿Y cómo puedo aplicar esto yo? Pues yo, por ejemplo, lo he pensado para inglés, pues haciendo esto a una menor medida para que, yo que sé, Dining Room, pues sepan que es algo de comer, ¿vale? Si estamos viendo las partes de la casa, pues si tengo un alumno que no sabe, como muchos que tengo, que no saben mucho inglés, pues si le lee el texto y pongo la imagen al lado de la palabra, la idea es que así pues que la enlacen, ¿no? Pues cosas que ya hace una aplicación como Duolingo para idiomas, te pone I want some coffee, te pone una taza de café encima de la palabra coffee. Pues esto es algo que se ha hecho toda la vida, solo que es un trabajazo hacerlo tú, pero aquí tenemos una manera de hacerlo automático, ¿vale? Pero eso, que es de pago. Entonces eso está ahí. También yo lo veo esto para alumnos que no saben español, pues también pueden hacer esto, pueden poner un texto en español y con estos símbolos, pues se puede más o menos entender los textos, lo mismo, o las palabras nuevas, o también he pensado a veces hacer una lista de vocabulario, poner estos símbolos, ¿no? En vez de las palabras, pues un esto. Todos estos símbolos son limitados, como podéis ver, algunos son bastante abstractos. Entonces, ¿qué se puede hacer también? ¿Cómo se puede hacer también esto, vale? Bueno,
Esto se llama, por cierto, lo he dicho, se llama comunicación alternativa y aumentativa, ¿vale? Bueno, entonces, con esto en mente y con esta aplicación, si queréis verlo también en acción con un cuento que tengo aquí online, ¿vale? También se puede ver. Gold? Wait a minute! One of my leaves is Leaves is missing. gone. Oh no. Where is it? Leaf is gone. Vale, lo pone aquí arriba, luego It's lo va not cambiando. here. Oh no. It's not under here either. I cannot find it, bird. Esa es la idea de cómo se usa, ¿vale? Oh, hey, squirrel. Para gente con What's the matter? necesidades. My leaf. Ese es el concepto, ¿vale? Pero ¿qué símbolos podemos usar que no sean estos tan grandes o que sean de pago? O que tal que estés buscándolos uno a uno en la página esta. Pues, bueno, yo pensé en los emojis. Los emojis son algo que los alumnos usan de manera continua cuando usan las redes sociales y demás, cosa que les encanta. Entienden más emojis que nosotros, ¿vale? Pues se puede hacer un enfoque parecido a este con emojis. Entonces yo pensé, pues cojo un texto, el texto que os he dicho antes de los castillos, ¿no? Que tenía por aquí. El de los castillos, ¿no? Y le digo a ChatGPT o a Copilot en mi caso, o Gemini, el que yo quiera, ¿vale? Le pongo este prompt. Necesito adaptar textos para alumnos que no tienen ni idea de inglés, o bueno, pues ponerlo con otro lenguaje. Pero no quiero cambiar el texto original. He pensado en usar un enfoque como el de alumnos de discapacidades, texto AAC, que es lo que he dicho, alternativo, aumentativo, communication, con lo que necesitaría que incluyeras emojis que representan los elementos clave de texto. Yo he dicho sustantivos y verbos, voy a poner también adjetivos y adverbios, ¿vale? Que creo que son las palabras más susceptibles a tener un símbolo, ¿no? Al final, una preposición también puede tener símbolos, pero lo mismo, mejor que ellos se imaginen que si es algo que está encima de la mesa, ver la comida encima de la mesa, ya saben que es encima y su cerebro también trabaja un poco, ¿vale? Esto podéis ajustarlo como queráis, ¿vale? Y bueno, sustantivos verbos, para los que se sepan el significado de las palabras que no conocen, al mirar esos dibujos. Los emojis deben ir detrás de la palabra que representan para que los alumnos asocien la palabra con el significado representado por el dibujo. Bueno, esto es un prompt que he hecho yo así, me lo he sacado un poco de la oreja, ¿vale? Si no funciona se puede afinar. Entonces, se lo digo, ¿vale? Me va a decir que sí puedo hacerlo seguramente, ¿no? Perfecto, pues ya te lo hablar. Sí, que sí, genial. Me ayudo por ti. Bien, ejemplo práctico, que sí. A ver si es verdad, ¿vale? Entonces cojo y pongo aquí el texto que he dicho antes, el texto del castillo, que lo tengo aquí en mi portapapeles. Este de aquí, Caso of the Time, ¿vale? No ha funcionado. Ya que funciona hasta que ahora, ¿vale? Le digo aquí arriba, hazlo con este texto. Este es un texto que tengo del libro de inglés, ¿vale? De mi libro era eso. Y bueno, pues me ha hecho una especie de versión más tendrá por casa de lo de antes de widget, pero pues lo mismo me vale, pues mira, pues sí, Castles me la ha puesto bien, Think también, People también, Magical, bueno, pues sí, casas, homes, sí, rooms, ha puesto aquí puertas, bueno, no es perfecto, lo podemos afinar nosotros, ¿vale? Pero sí que puede esto, yo pensando en un reading que hagamos en clase, que mi principal problema con alumnos de primero de ESO en reading es que no saben nada, no saben ninguna palabra prácticamente. Pues bueno, con esto ya me pueden decir, pero es que rooms es puerta, no, door es puerta, ya le enseño door. Y room is the place where you live your things, lo que sea, ¿vale? Entonces ya en vez de ver un montón de palabras aquí, de negro sobre blanco, que no les atrae mucho y que a veces dicen ¡buf! Y sobre todo alumnos como con dislexia y cosas así, que se abrumadísimos por toda esta cantidad de palabras que no conocen, ¿vale? Pues lo mismo con estos ya ven algo más y pueden, aunque no lo entiendan perfectamente, iniciar ese debate de qué significa esto, yo creo que es esto, uno al otro dice, no ves que pone que hay estrellitas, eso es que es mágico. Entonces ya están más integrados a lo mejor. Bueno, todo esto son cosas que yo pienso, ¿vale? Y igualmente para alumnos con desconocimiento de idioma en español, pues esto y es simplemente copiar y pegar el texto, ¿vale? Si no puedo copiar y pegar el texto porque es un libro digital o es un libro en papel y tengo que hacer le hago una foto, le digo que decir el texto que
hoy en día Gemini, Google, Copilot, ChatGPT extraen el texto maravillosamente y luego le pones el prompt y ya te hace esto, ¿vale? Y eso sería una versión, creo yo, de poder insertar pues textos más complejos para alumnos que no tengan mucha idea de la lengua, sea extranjera o la española, ¿vale? O también pues para adaptar nuevas palabras. También se me ocurrió para hacer unas palabras nuevas, por ejemplo, pues le dais este mismo prompt, ¿vale? Y en vez de poner un texto, le dais pues las palabras de vocabulario de este tema, ¿no? Que son estas, ¿no? Pues yo tengo que traducir a español. Yo siempre he usado el método de traducir a español, ¿vale? Pero claro, cuando tienes alumnos que no hablan español, esto pincha bastante. Y también es verdad que al final, si son alumnos con necesidades y demás, que como tipo de iglesia, tipo de demás, que el texto les abruma y demás, pues lo mismo, más texto no es la solución. Pues le digo, ahora házmelo con estas palabras, solo la versión en inglés, y elimina las traducciones, ¿vale? Y le pones aquí esto. Si no te traduces a español, pues genial, solo pones la palabra y punto, ¿vale? Y ya pues te pone más cosas aquí, ¿no? Y por ejemplo, esto cómo se me puede ocurrir, pues estamos haciendo un ejercicio de vocabulario típico que hacemos, estamos haciendo un writing y les pongo esta lista de palabras así en la pizarra, en una tabla que sea más accesible, ¿no? De hecho tengo por aquí una tabla por aquí atrás que luego puedo enseñar, ¿vale? O le puedo decir, hazme una tabla por categoría. Y así ya, bueno, he hecho un poco, ¿verdad? Bueno, me lo he puesto varias tablas. Únelas. Bueno, yo creo que obviamente no va a funcionar porque estoy en directo, estoy grabándolo y me va a dejar mal porque es así. Y luego hablaré con él y le voy a tener una discusión con él, con el programa. Pero que me lo ha hecho otras veces, madre mía, qué desastre de tabla. En fin, y me lo ha puesto todo en una tabla así, grande, que bueno, y luego se la prestas a los alumnos y más o menos pues pueden ellos ya hacer las actividades de vocabulario viendo eso, porque obviamente cuando tú le dices copiar la traducción, la copian algunos. Cuando dices la traducción, te escuchan algunos. Si haces esto ahí, por lo menos pueden ver y siguen trabajando y siguen viendo Amusement Park. Y siguen viendo Amusement Park y La Noria. Y ya no es, van directamente a la traducción y copian sin pensar. O ni lo copian. O dicen ya lo sé. ¿Vale? Eso pienso yo. Al menos. Otro ejemplo de esto es en un reading, ¿no? En un writing, por ejemplo, vamos a hacer un writing así improvisado, vamos a hacer un writing de yo que sé, de una film review, y te voy a hacer dice, pues hazme una lista de palabras que quieran salir en un writing, una redacción que sea una film review, ¿vale? Y ponme por categoría. Un segundo. Bueno, perdón. Como diciendo, entonces le pongo aquí una lista, ponme por categorías, ¿vale? Te pone a grabar y te llama a todos. Y ponme por categorías de géneros cinematográficos. Esto es bastante improvisado, ¿vale? Pero lo mismo, me sale una castaña. ¿Vale? Ahora hazme una tabla y con emojis. Y pone emoji para las palabras. Hazme una tabla y pone emojis para las palabras. Y bueno, pues me ha hecho la tabla fatal también. Pero otras veces sí que me la he hecho. Voy a buscarla aquí, ¿vale? Una que me hizo una vez. Y voilà, ya está, ¿vale? Digo uno que tenía antes, ¿vale? Pero sé que lo hice una vez y aquí tenemos una vocabulario común de descripción de películas, ¿vale? Y tienes esta tabla que sí podía proyectar porque es una tabla que no está hecha como por un tico esquizofrénico, entonces se puede proyectar en el proyector y vemos aquí pues palabras muy comunes: exciting, fast, dangerous, fight, hero, ¿vale? Pues bueno, se pueden afinar un poco, pero ya le das palabras que ellos pueden más o menos utilizar, ¿vale? Te pueden preguntar sobre ellas y con esto puedes hacer un writing teniendo muy poco nivel de inglés. Digo, es que si no tienes palabras que no sabes, porque no sé por qué, pues supongo también una incorporación tardía al sistema educativo español, pues
hace desfases en lenguas como el inglés, que allí nos enseña mucho de dónde vienen. Pues con esto, pues lo mismo podemos hacer pues, un apoyo más para estos niños. Y básicamente son las ideas que he tenido para hacerlo, ¿vale? Pondré el prompt abajo en la descripción, pero eso es básicamente la idea. Un spin, una vuelta a este ejercicio sería, pues por ejemplo, ya que yo de mucho sé lo que sabe un millennial, podemos decirle a alumnos que tengan más nivel del idioma, ya sea del español o del inglés, ¿vale? Pues un ejercicio que sea que pongan emojis a palabras que le decimos adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios o lo que queramos, ¿vale? Así practicamos también que identifiquen las categorías gramaticales de las palabras y, y el significado de estas palabras, ¿vale? Y ellos pueden poner emojis de estos raros que ponen ellos, que tú los ves y no sabes qué significan, pero ellos enseguida saben qué es, ¿vale? Que se usan en redes sociales. Pues es otra manera también de hacer esto y que los alumnos más aventajados pues ayuden a los alumnos más que están más atrás, ¿vale? Y pues y básicamente pues trabajar la diversidad de una manera un poco distinta usando recursos digitales, ¿vale? Y con eso yo creo que ya termino este vídeo, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo, que no ha sido muy desastroso y nada, nos vemos en el centro. Un saludo.